CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Como les anticipaba al inicio del programa, hoy queremos hablar de otra oportunidad que a veces las personas ni siquiera tienen. Estamos muy acostumbrados con el concepto de otra oportunidad, pero hay gente que no tiene ni una oportunidad. Y hoy queremos hablar de eso, pero desde una perspectiva social. Y para eso, para hablar de reinserción, es que hoy estamos con dos grandes invitadas a quienes agradezco mucho por estar aquí. La hermana Nelly León Correa, religiosa del Buen Pastor, presidenta de la Fundación Levántate, Mujer Levántate, capellana de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín. Muchas gracias por estar aquí, hermana Nelly. Gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes. Y también estamos con la diputada Erika Olivera, que es fundadora de la bancada de la reinserción, así que muy importante rol para poder sembrar una idea que incluso hoy día es difícil en el contexto en el que estamos, la bancada por la reinserción social. Muchas gracias a las dos por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir sobre la declaración que hice yo misma al principio, porque cuando nos imaginamos la vida sin oportunidades, no es difícil creer que eso es posible. Pero en la experiencia que ustedes tienen mirando el mundo de la reinserción, esas personas que han llegado a estar en la cárcel y que después salen, ¿realmente tuvieron oportunidades o tuvieron grandes opciones para elegir en la vida, hermana? No. Soy muy categórica para decir que no. Creo que las mujeres privadas de libertad no tuvieron ninguna oportunidad. Entonces, quizá nuestro eslogan en la Fundación Mujer Levántate decimos, una oportunidad, una mujer vale más que un mundo y una oportunidad hace un mundo de diferencia en su vida, en su historia, en la historia de su familia, en su contexto social. Creo que ellas tampoco, a mí me desagrada un poco el término reinserción social, aunque está muy acuñado, porque creo que reinserción es volver a un lugar de donde tú saliste, del cual nunca estuviste. No estuvieron insertas en un colegio, fueron desertoras escolares, no estuvieron insertas en una familia, porque fueron abandonadas, no estuvieron insertas en un barrio limpio, sano, con deporte. A propósito de la diputada deportista, no tuvieron nada. Entonces creo que hay que hablar de inclusión social o de inserción social, volverlas a un lugar no de donde salieron, a otro lugar, donde ellas puedan ser personas nuevas, que es lo que nosotros tratamos de hacer en la Fundación, que es restaurar su dignidad, desde una mirada restaurativa. Diputada, ¿comparte esta idea? Por supuesto que la comparto y quiero partir diciendo primero que armar la bancada por la reinserción, estoy con un tema en mi boca, así que me cuesta un poquito, me van a disculpar los que estén escuchando, pero levantar la bancada, la verdad nos planteó un gran desafío a propósito de todo lo que ocurre hoy día en el país, a propósito de muchas discusiones que se dan precisamente en el Congreso. Es una conversación impopular. Es una, en un momento en que la conversación sobre seguridad si le damos es tan esa grande. mirada, claro, suena algo impopular. Pero también creo, por lo menos en lo personal, que hay personas que sí merecen esa oportunidad, como bien dijiste tú, y que quizás siendo niños, siendo jóvenes, no la tuvieron. Tenemos que entender que hay un contexto detrás de cada persona que queda en algún momento privada de libertad, muchas veces una familia que está desintegrada, un entorno, un ambiente que no es el adecuado para un niño. Por lo tanto, uno podría decir, ¿qué otra cosa aprendieron en la vida? Y por eso yo creo que hay que también tener súper claro que hoy día la mirada que nosotros por lo menos le queremos dar con los parlamentarios que yo he conversado sobre este tema, es primero con una mirada de la prevención. O sea, sabemos que hoy día tenemos una crisis también en el sistema carcelario, tenemos una crisis a nivel país en realidad, en muchas cosas, partiendo también por la educación. O sea, nosotros tenemos un sistema educativo, y lo he conversado a lo largo de esta semana con muchas personas, un sistema educativo que es muy antiguo, que no evoluciona. Por lo tanto, también tenemos que ir tomando distintas
alitas, diría yo, para poder también prevenir, sobre todo a nuestros niños y niñas, para que no vayan el día de mañana a caer en estos flagelos que nosotros mismos conocemos. Entonces, estas conversaciones se han dado y muchos tienen ideas, muchos tienen su mirada, por lo tanto yo creo que lo que se plantea desde la bancada es un gran desafío. Y por eso es muy importante también la conversación, el contacto, la comunicación con las organizaciones, porque son ellos quienes tienen en el fondo El contacto directo. y el diagnóstico de lo que aquí ocurre. Me encantaría, vamos a entrar un poco en ese lugar, pero antes quisiera llevarlos al lugar en el que nos parecemos, ¿no? Ustedes dos están trabajando de manera muy comprometida en una causa. Y uno nunca llega a trabajar a una causa si algo no le mueve el alma en un punto, ¿no? ¿Qué experiencia las conmovió de forma primera, ¿no? ¿Qué encuentro, qué conversación, qué momento les movió el alma de forma profunda para llegar a trabajar hoy día en reinserción, en inserción social? Voy a corregirme a mí misma, hermana. Muy bien, muchas gracias. Mira, un poquito de historia, si bien cortito, para no latearte a ti ni latear a los espectadores. Cuando yo estaba en el colegio en tercero medio, me llevaron a conocer una cárcel. Y una de las cosas que me impactó fue ver personas tras las rejas, manos tomadas en las rejas. Entonces, 16 años, tú dices, y mi pensamiento fue, cuando yo salga del colegio, voy a ser gendarme para cuidar presos. Esa fue mi primera intuición. Intuición que se borró al día siguiente, yo creo. Y pasó el tiempo. Yo tenía un proyecto de vida distinto, yo quería casarme, yo quería tener hijos, tenía otro proyecto, y resulta que haciendo práctica estudié pedagogía en un colegio muy vulnerable en los años 80, década del 80, duro en el país, presencié un abuso de una niña en el colegio, de un hombre adulto que hacía aseo en el colegio. Entonces, eso dio un giro en mi vida y dije, tengo que hacer algo por estas personas más vulnerables. Yo vengo de una familia pobre, pero no miserable, y esa gente era miserable. Entonces dije, yo tengo que hacer algo aquí. Me puse a buscar, a conversar con un sacerdote primero, buscando, y de repente me encontré con la Congregación del Buen Pastor. Y la Congregación del Buen Pastor tenía la misión de trabajar con las niñas, jóvenes y mujeres más vulnerables de la sociedad. Y estudiando su historia, me encuentro que trabajaba en cárceles. Y ahí yo volví a los 16 años y dije, esto es lo mío. Se le juntó. Dejé todo. 6 meses de discernimiento, entré a la congregación. Y quizás de ahí, de los 40 años que voy a cumplir en la congregación, tengo 39, llevo 26 años en las cárceles. Partí en Valparaíso 6 y ahora 20 acá en el CPF. Y creo que sigue valiendo la pena jugársela por una mujer. A mí no me pregunten... Mira, ¿A cuántas ha impactado? Cuando el Papa vino a Chile, hubo gente que me dijo, hermana Eli, ¿cuánta gente se convirtió con la visita del Papa a la cárcel? Dije, no sé, y tampoco me interesa saberlo. Lo que me interesa saber es que esa mujer, con nombre, con historia y apellido, cambió su vida. Desistió del delito, no va a volver más, porque se convenció que delinquir no es la forma de vida. Me interesa mucho la frase que usó para describir su experiencia a los 16 años, porque dijo, yo voy a ser gendarme para cuidar presos. Uno no creería que las dos cosas están necesariamente juntas, porque no es lo mismo para evitar que la gente se salga de la cárcel que para cuidar presos. Y quisiera saber qué fue eso que le pasó viendo las manos en los barrotes, en el corazón nuevamente, porque es distinto tener la vocación de querer cuidar a esas personas porque siente compasión por ellas, que querer evitar que esas personas salgan a la sociedad. No sé si me explico, una cosa es más policial y la otra cosa tiene más que ver con eso. Con yo creo que lo que me impactó fue los rostros de angustia, de desolación, soledad. No recuerdo mucho si tuve algún contacto de alguna conversación con ellos, pero cuando llegué a trabajar a la cárcel, empecé a unir historias y todas las historias, ya sea de hombres y de mujeres, ahora estos últimos años me enfoqué en solo mujeres, pero todas las historias hay un mundo de dolor detrás. Abandono, maltrato, abuso y violación. O sea, son un denominador común para todas esas mujeres. Entonces, tú dices, cuando la gente critica desde desconocimiento,
Y dice, no, es que están asociados al sicariato, están asociados al crimen organizado, que son temas hoy día que nos están rondando y nos están persiguiendo, y vemos nosotros una y otra vez la misma noticia, que no digo que no suceda y que no digo que haya que castigar, pero cuando se castiga por el castigo, la violencia por la violencia, genera más violencia. Entonces creo que tiene que haber esta mirada humanitaria, esta mirada desde el corazón, de abrazar sin condenar, porque ya fueron condenadas. Las mujeres de la cárcel todas saben que están pagando un delito que cometieron y que tienen que responder al Estado y a la sociedad. Pero hay otro abrazo, que es el abrazo que conmueve el alma, aquella que es capaz que se destroza frente a ti y te cuenta su historia, tú puedes entender por qué. Cuando quizás estas frases del cuidado, yo la viví profundamente en pandemia. Me quedé 18 meses presa con ellas. Armé una cama en mi oficina y ahí me quedé porque sentía la necesidad. Si no había visita, no había nadie externo que las iba a ir a ver, ¿qué iba a pasar con ellas? Entonces yo sentía que yo tenía que estar ahí. Gracias a Dios me permitieron hacerlo y estuve. Pero es eso, es con el cuidado, el cariño, uno es capaz de transformar el corazón y la historia de esa persona. Erika, ¿qué fue lo que se movió en su corazón? Yo creo que varias cosas. Primero, la experiencia de vida mi experiencia de vida personal. Yo crecí en una población, por lo tanto crecí viendo todo lo que ocurre dentro de una población. Cuando la hermana Nelly habla del abandono, uno ve que precisamente en esos lugares es donde ocurre mucho el abandono hacia los niños, hacia las niñas. Por lo tanto, bueno, yo después me convertí en una deportista y eso también me permitió conocer hogares de menores, cárceles, compartir con ellos, conversar con ellos. Y bueno, y la vida me llevó a estar en el mundo político. Y desde el mundo político también me ha tocado compartir muchas veces con personas que estuvieron privadas de libertad, que han intentado salir al mundo a trabajar, a hacer vida. Y la verdad es que el sistema le cierra las puertas de inmediato a muchos de ellos. Porque también a lo largo de esta trayectoria hemos ido conociendo a fundaciones, a organizaciones que realizan un trabajo y que se preocupan efectivamente de que las personas que están privadas de libertad aprendan un oficio, se eduquen, se formen para salir a este mundo nuevo y poder transformar no solo su vida como persona, sino que también las de sus familias muchas veces, porque hacen familia. Pero también tenemos el otro lado en donde hay personas que intentan hacer su vida y se encuentran con un portazo en la cara. Y que además como sociedad tenemos también que ir evolucionando de a poquitito quizás en entender que esas personas también necesitan esa oportunidad para poder desarrollarse. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que se encuentran de repente las personas que han estado privadas de libertad es con sus papeles de antecedentes. No pueden entrar a un lugar a trabajar porque lo primero que les piden es sus certificados de antecedentes, que están manchados, que muchas veces no se ha borrado del sistema. Personas que han cumplido muchas veces condena en distintos lugares del territorio nacional y tienen que ir punto por punto limpiando los papeles. A limpiar papeles. Y muchas veces, no, es que justo se incendió el lugar, hoy día no tenemos registro. Entonces esa persona queda no solo privada, no solo estuvo privada de libertad, sino que también queda privada de poder ejercer y de poder insertarse a la sociedad privada y al de mundo oportunidad. laboral. Exactamente. Entonces, finalmente, a mí a veces me han dicho, ¿qué hago? Pues yo no quiero volver a robar. No quiero volver a eso. Pero tampoco tengo la oportunidad de poder hacer lo que aprendí, el oficio que aprendí. No sé, en el caso de las mujeres aprenden costura, aprenden muchos oficios que tienen que ver con manualidades. Entonces, yo creo que desde ahí también nuestro sistema, y nos han planteado algunos desafíos las organizaciones, que tenemos que ir revisando la legislación, quizás proponer desafíos nuevos dentro de la legislación, y por eso creo que es importante que esta bancada que se armó en la Cámara de Diputados y Diputadas se mantenga con fuerza, se vayan sumando más parlamentarios. Hoy día es una bancada transversal, yo creo que eso es súper importante,
porque no es que lo entienda solo un sector de la política, No, pues sí. el que no se quiera sumar, que no se sume, Totalmente. pero los que podamos sumar fuerza lo vamos a hacer y vamos a trabajar por estos desafíos que nos han colocado en la mesa. Quisiera avanzar con ambas hacia el mundo de las acciones, justamente a propósito de lo que mencionaba, sobre todo porque se acaba de presentar este informe que permite sistematizar un montón de datos concretos sobre lo que funciona y lo que no funciona en el mundo de la reinserción e inserción de las personas, pero también pensándolo multidimensionalmente, porque efectivamente estamos hablando de dignidad humana, de cosas a las que todos debiéramos tener derecho. Estamos hablando de cohesión social, de por qué es importante que esas personas puedan tener una oportunidad para la sociedad y para las mismas personas, cómo eso construye un lugar donde todos nos sintamos más o menos parte. Y también estamos hablando de seguridad, como mencionaba la diputada en la primera respuesta. Y por lo tanto, habiendo visto este informe y los resultados, ¿cuáles son para ustedes cuestiones concretas en las que desde la sociedad civil, desde la empresa, desde el Estado, uno debiera estar empezando a mover la aguja rápido para poder cambiar escenarios en esta materia? Yo creo que tenemos que cambiar el concepto, ¿no? Hace pocos días yo me envié una carta al Mercurio con la pregunta, ¿de qué seguridad estamos hablando? Porque hoy día el enfoque es ser más punitivos, más castigadores, endurecer penas, construir cárceles de seguridad. Entonces, creo que nosotros hoy día tenemos que hablar de oportunidades, como decíamos al comienzo, y cohesionar a toda la sociedad civil, cohesionar el Estado y el empresariado. Creo que esa tripleta, ¿cómo lo hacemos? Ir persona a persona. Yo ayer estuve en una empresa, que me atrevo a mencionar aquí, Echeverría Izquierdo, tiene 2 mujeres trabajando y fui por una tercera, pero fui personalmente a hablar con el gerente, a hablar con el dueño de la empresa y me dieron otro trabajo. Pero para yo poner esa mujer a trabajar, que se vaya a Echeverría Izquierdo a trabajar, tengo que tener un paso antes, que es hacer el radier, hablando en términos de construcción, hacer el radier de la persona. ¿Qué significa eso? Que la mujer tiene que restaurar su historia. Si yo le busco trabajo, la capacito en algo, le busco trabajo, le digo ya, aquí está tu futuro, si ella no ha sanado sus heridas, ella no va a responder, porque hay una herida muy profunda en su vida. Entonces, Mujer Levántate, lo que hacemos dentro de la cárcel, con un programa que se llama Construyo mi futuro, tenemos un taller que es precioso donde le decimos, el taller se llama Yo primero que todo. Entonces, tú eres aquí la importante. Tú primero que todo. Tú antes de ser mamá, eres mujer. Tú antes de ser hija, antes de ser madre, eres hija. Y así sucesivamente. Entonces ella va renarrándose, reconstruyéndose y empieza a levantar la mirada. Y después ya te puede mirar de frente y a los ojos. No una mirada escondida, culposa, y yo creo que ahí está la pega. Entonces, para nosotros como Fundación Mujer Levántate, tenemos que hacer este radier y después salir, el paso siguiente es salir a buscar la capacitación y el trabajo. Y eso lo tenemos que hacer. Nosotros hacemos esta parte finita, que es construir el corazón, que no es fácil. Con un gran equipo de profesionales. Le pregunto porque el trabajo que usted hace es muy importante y también es importante que toda la gente que nos ve y que tal vez no va a trabajar tal vez en su fundación, pero tal vez está desde la sociedad civil, tal vez está desde el mundo empresarial. ¿Qué hace el resto para que esto se active y sea más rápido? Bueno, ofrecer y colaborar, como esta empresa y como otras empresas. Entonces, y la sociedad civil aportar, porque somos una fundación que necesitamos lucas para funcionar. Nosotros tenemos que pagar 15 profesionales y eso implica, porque el Estado no nos financia, no somos una institución financiada por el Estado, es una fundación que toca el corazón y el bolsillo día a día a las personas para que se hagan socios. Pero también uno puede decirle al Estado, el Estado también debería apoyar más. Debería apoyar, pero el Estado tiene centrado la reinserción en su propio organismo operador, que es Gendarmería. Entonces, pero Gendarmería, lo vimos el otro día en la presentación del informe, donde Gendarmería reconoce oficialmente y públicamente que necesita a los colaboradores y queremos homologar talleres para poder construir juntos. Si ya el Estado se tiene que dar cuenta que no puede solo,
necesita al empresariado y necesita a la sociedad civil. Y todos juntos lograremos un gran cambio en nuestra sociedad y perderemos el temor que tan oculto nos tiene, porque yo creo que la gente en sus casas, en sus familias, está más enrejada que adentro de la misma cárcel. Erika, desde el mundo parlamentario yo creo que efectivamente es una conversación medio impopular porque las medidas van en otro sentido, pero hablando de la bancada y hablándole a quienes pueden ser parte de la bancada, ¿cuáles serían las cosas específicas que la ciudadanía podría tener de una bancada que funcione y que funcione bien en términos de iniciativas de ley? ¿Qué cosas hay que mover? ¿Qué incentivos hay que cambiar para que la situación en general mejore? Bueno, como bien decía la hermana Nelly, ellos golpean las puertas muchas veces del mundo privado, incluso de las personas, porque nosotros vemos siempre, no solamente en este tema, sino que en otros, cómo se hacen campañas, ¿cierto?, a nivel nacional para apoyar distintas banderas o distintas causas que se van levantando por necesidad. Pero yo creo que desde la bancada hay hoy día hartas miradas. El otro día, por ejemplo, hablaba con la diputada Francesca Muñoz, ella daba una mirada mucho desde el mundo evangélico y habla muy bien de lo que hace el mundo evangélico dentro de las cárceles o de los recintos. Pero yo creo que desde la bancada, primero, revisar todo lo que tenga que ver con la legislación, que es lo primero que nos compete a nosotros, ver dónde podemos intervenir, qué es lo que podemos mejorar, hacia dónde no debemos apuntar. Por ejemplo, la hermana Nelly hace un rato hablaba de que las leyes en nuestro país son todas punitivas. Sí. Entonces, hoy día, por ejemplo, se está revisando una ley, un proyecto de ley en la Comisión de Constitución, de la que no soy parte, pero he ido a escuchar, que tiene que ver con el reclutamiento. Entonces, a través de esa ley se pretende no solamente sancionar al que recluta a un menor, a un joven, a un niño, a una niña, sino que también aplicarle penas a la persona que es reclutada. Entonces, claro, tú dices, ¿va en la línea de lo que nosotros queremos plantear desde la bancada por la reinserción? Para nada. O sea, nosotros lo que esperamos es que efectivamente la persona adulta que a lo mejor está reclutando a un niño sea castigada para cometer un delito, sí, tiene que tener su sanción, su castigo. Pero ese niño que está siendo reclutado y que no sé, el día de mañana, si tú robas un televisor o te robas cualquier especie, tú vas a tener a lo mejor como premio un par de zapatillas, una polera de marca. Obviamente estás violentando también la conciencia de ese niño y yo creo que eso sí debiese también ser castigado, o sea, que tú violentes además la conciencia de un niño porque estás interviniendo directamente en su futuro. Por lo tanto, yo creo que esos son desafíos que tenemos nosotros y que precisamente en eso se van a dar discusiones duras, porque además hoy día hablarle a la ciudadanía desde el mundo político, diciéndoles, oye, nosotros queremos trabajar por la inserción de esos jóvenes, de esos niños, versus lo que vemos hoy día, que estamos en un nivel de inseguridad y en donde todos los días estamos viendo distintos tipos de delitos que son muy violentos, juega un poco en contra, ¿no? Entonces, hoy día tenemos que plantearnos, yo creo que con una parada muy firme desde la bancada y en el fondo dar esa discusión, pero también creo que el Estado tiene una gran oportunidad y también un gran desafío en el cómo vamos a apoyar a estas organizaciones y fundaciones que hoy día realizan un trabajo que tiene resultados. La hermana Nelly lo decía, a mí no me pueden decir cuántas mujeres o cuántas personas se convirtieron después que vino el Papa. No, hoy día a lo mejor no podemos tener ese dato, pero quizás en el futuro sí vamos a poder decir, mira, gracias a estos programas, gracias a este trabajo, tantas personas salieron de cumplieron su condena en el fondo. Y hoy día están reinsertadas, hoy día están aportando a la sociedad. Me encantaría, nos queda muy poquito tiempo, a volver la mirada hacia las oportunidades, porque todo lo que estamos hablando desde la perspectiva humana es razonable suscribirlo, ¿no? O sea, si uno tiene el alma puesta en algún lugar, te pasan cosas porque aparte son niños, o sea, y si uno se imagina, por ejemplo, la posibilidad de que ese niño sea tu hijo,
¿querrías tratarlo como a un adulto? ¿Lo querrías encerrar? ¿Le querrías no dar ninguna oportunidad? ¿Lo querrías castigar de por vida? ¿Lo querrías precondenar? Probablemente no. El problema es que nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. Pero hay una mirada muy práctica y muy concreta, que es que tampoco hay mucha más plata para seguir construyendo, ni mucho más espacio. Nadie quiere tener más cárceles en todas partes. Las cárceles están totalmente abarrotadas de personas. Hay un montón, hay una capa muy grande de personas que han entrado a la cárcel por el aumento de penas para delitos menores, y eso es un problema muy práctico y concreto que se podría modificar fácilmente desde la legislación con voluntad política. Pero quisiera como llevarlas al lugar como de por qué nos conviene como país en la ecuación final prácticamente matemática hacer este tipo de inversiones, voy a decirlo, emocionales y también monetarias, en que las personas cambien su ruta. Yo creo que estamos en un momento donde lamentablemente los argumentos morales y valóricos no son suficientes, porque esta sociedad está queriendo justamente números o respuestas así de concretas. Entonces, ¿qué le dirían también a esas personas? No sé, yo les diría que, a ver, a mí sí hay una cosa que me desagrada, es cuando la gente habla desde el desconocimiento. Entonces hoy día hay mucho discurso político y social desde el desconocimiento. Entonces, el otro día en una radio yo decía, bueno, invito a los 8 candidatos, 8 son, ¿cierto? Sí. 8 candidatos que vayan y conozcan la cárcel, que entren a una cárcel, que se sienten a conversar con una mujer, que conozcan su historia, para poder después de eso decir qué ellos proponen como candidato para superar esa historia, con nombre, con apellido. Entonces, yo les pediría eso a la sociedad, que conozca, que no hablemos del temor, desde el temor, sino que conozcamos qué está pasando. Yo creo que hay un tremendo desafío en nuestro país. Hay que reconstruir un país, una historia, desde la infancia. Hoy día todavía tenemos muchos niños en situación de abandono, en hogares, en residencias. Hemos cambiado los nombres, familias de acogida, hogares de menores, residencias. Todo eso se ha ido cambiando. Pero sabemos cómo vive un niño en una familia de acogida que después está susceptible a adopción. Sabemos cómo crece ese niño, qué pasa con ese niño a los 2 años, el que está preso hoy día, que nació en la cárcel, que estuvo su madre embarazada, que nació en la cárcel, que la mujer tiene una condena de 10 y el niño tiene que salir a los 2 años. Ese desapego, ¿cuánto le afecta a ese niño? ¿Dónde va ese niño? ¿Cuál es su círculo? Entonces, yo creo que si no invertimos en todo este contexto desde la infancia, en prevención, conversábamos recién afuera, en prevención, ¿qué les ofrecemos hoy día a los niños, cada vez más de sectores escolares? Démonos una vuelta por nuestras periferias de las grandes ciudades de Chile, Santiago, estábamos hablando con Antofagasta, Concepción, yo voy a Concepción, Valparaíso, subamos los cerros de Valparaíso. Viven miserablemente en cubículos, porque no se puede decir que viven en un departamento ni en una casa, es un cubículo. Ese niño no tiene dónde jugar. ¿Qué aprende? Lo que ve. ¿Qué hacen para que un niño esté tranquilo? Le pasan el teléfono. ¿Qué ve? ¿Qué escucha? Entonces, yo digo que hay tanto que hacer y no solo tengo una mirada desde lo que se hace desde la cárcel. Lo que tú dijiste recién, ¿te gustaría a ti, y le digo a los auditores, a ti, mamá, papá, que tu hijo crezca en ese ambiente? Por supuesto que no. Nadie quiere eso para un niño o una niña. Nadie quiere eso. El otro día tuve una reunión con la nueva encargada de la nueva ley de responsabilidad juvenil. Entonces, o sea, no tenemos nada con perspectiva de género para hoy día las jóvenes y adolescentes infractoras de ley. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Las tenemos presas? Sí, son poquitas. ¿Pero qué les voy a ofrecer? ¿Cómo voy a cuidar esa vida que me entregan? Que es una responsabilidad. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. Sí, bueno, yo coincido con ese diagnóstico también. Cuando uno, voy a decir algo, cuando a mí me invitaron a participar de la bancada por la reinserción, y además me invitan en el fondo a impulsarla, yo con gusto acepto el desafío, pero cuando tú empiezas a aterrizar toda la problemática que tenemos, tú dices, ¿en qué me metí?
porque claro, o sea, no es un tema fácil, entonces por eso también uno valora mucho lo que hacen las distintas organizaciones y fundaciones. Pero es un desafío muy grande que tenemos como país. Y me encantaría también que los distintos candidatos a la presidencia hablaran sobre este tema. Y un día yo lo dije en un punto de prensa en el Congreso. ¿Cuántos van a hablar sobre los niños, niñas y adolescentes? ¿Cuántos van a tomar esa bandera para la protección de este grupo de la población? Que son los que no tienen voz, que son los que no votan, por lo tanto, como no votan, no le llaman la atención a nadie. Yo creo que también ahí sería importante escuchar cuál es el programa que viene para futuro. Pero también creo que hoy día, cuando tú aterrizas un poquito la reflexión y dices siempre todo lo llevamos a números, efectivamente, todo lo llevamos a números, y hace unos días escuchábamos sobre este informe, ¿cierto? Y hablaba del costo que tiene para el Estado mantener a una persona que está privada de libertad, que varía entre los 800 y más del 1.000.000 de pesos. Entonces tú dices, lo impopular es decir, o muchas veces lo que uno escucha por lo menos de parte de la sociedad es como, ¿cómo estamos gastando plata en estas personas que le han hecho daño a la sociedad y nos tienen a todo hoy día con este nivel de inseguridad? Que uno podría decir, sí, es cierto, porque también uno se pone en el lugar de esas familias que a lo mejor han sido violentadas y sienten ese temor. Pero también por otro lado dices, ¿cuánto invierte entonces el Estado en la prevención de esos niños? Y te aseguro que es mucho menos de lo que se invierte en mantener a una persona privada de libertad. Entonces yo creo que también hay que dar un giro en las políticas del cómo nosotros utilizamos los recursos y cómo se invierten entonces los recursos en la prevención y en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, si queremos de verdad prevenir que este flagelo siga creciendo a futuro. Y por eso hace un rato hablaba del tema de educación, porque hoy día vemos que tenemos un sistema educativo que es añejo, que es el mismo que recibimos quizás nosotros, que no motiva, que no acompaña muchas veces. Y que no tiene pertinencia a la realidad de cada lugar. Porque además, ¿no? exactamente, porque además sobrecargamos muchas veces a esos profesores que a lo mejor no tienen la preparación adecuada, por ejemplo, para atender a niños con distintas necesidades en cuanto a la enseñanza. Pero el sistema es muy añejo, entonces tampoco motiva a esta nueva generación que, como decía el hermana Nelly, ya está acostumbrado a las pantallas, está acostumbrado a tratar a través de la tecnología. Los padres muchas veces no sabemos lo que ven, lo que escuchan a través de estos medios digitales. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que abrir nuestra mente al sistema educativo, el cómo nosotros mantenemos a nuestros niños protegidos a todo nivel. Entonces, claro, el diagnóstico puede ser sobre un tema, pero yo creo que esto enlaza muchas otras, o sea, la salud mental, cómo mejoramos las listas de espera en salud mental. Al final, cuando tú dices, veamos la problemática que tenemos, pero miremosla desde arriba. Yo creo que eso es lo que nos falta, mirarla desde arriba con una mirada mucho más amplia, invitando a todas las organizaciones, pero el Estado haciéndose cargo y parte del problema para tener la solución en el futuro. Les quiero agradecer a las dos por esta conversación, por el trabajo que hacen, para que ojalá prospere y también para que ojalá lleguen estos mensajes a los candidatos, sea quien sea el presidente o presidenta de la República, se pueda avanzar en este tema que está tan postergado a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a CNN, a 3xI, por la invitación y feliz de conversar y de poder plantear lo que uno quiere y piensa. Nosotros hacemos un esfuerzo importante en llevar estos temas un poco siempre contra la corriente porque son importantes, porque son historias de personas, porque se traducen en trayectorias de vida, porque son las oportunidades de los niños y de las niñas. Cuestiones que a veces se nos escapan del análisis y efectivamente el miedo es un muy mal consejero para poder mirar compasivamente al otro, pero invertir hoy día, y eso está muy revisado en este informe que pueden ustedes consultar, efectivamente nos muestran una posibilidad donde la inversión se multiplica para bien en una sociedad que se construye de una forma distinta cuando miramos el problema desde más atrás y en una trayectoria más larga, ¿no? Así que vamos a una pausa y volvemos con más de Pares Impares. Pares Impares.
fue presentado por CNN Chile y 3xI.